Evangelio de Juan, capítulo 9, para que juntos leamos los versos que se encuentran entre el 13 al 14, al 34, perdón, 13 al 34. Juan 9, 13 al 34, donde dice la Sagrada Escritura: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. De manera que este es uno de esos momentos, hermanos, en que uno puede considerar cuando la incredulidad nos ciega. Ese es el título. Cuando la incredulidad nos hace ciegos. Eso es lo que realmente hace la incredulidad. Y se da precisamente en ese instante en que los fariseos interrogan al ciego sanado. Y allí observamos en el desarrollo de esta historia las características de la incredulidad. Ese es el tema. Las características de la incredulidad, buscando con ellas afirmar la verdad de que lo único que el pecador puede hacer para ser salvo es creer. Eso es. Hermanos, la historia de la incredulidad de Israel es una historia de tragedia. La nación de Israel, el pueblo elegido de Dios, heredó sus promesas únicas y misericordiosas. Heredó las promesas básicas de tierra,
de un lugar, ¿cierto? Y también el compromiso celestial de la salvación por medio del Mesías prometido. Lamentablemente, Israel perdió esas dos promesas. Aunque vivían en la tierra prometida, nunca poseyeron todo el territorio que Dios les prometió. Tampoco pudieron quedarse de modo permanente en la tierra, pues por su pecado e idolatría, en algún momento los conquistaron los asirios y luego los babilonios y los llevaron al exilio. Y aunque en los días de Esdras y Nehemías volvió un remanente, pronto cayeron bajo el yugo de los griegos, sirios y romanos. Y solo unas décadas después de rechazar a Jesús, fueron masacrados y expulsados de su tierra por segunda vez para no regresar a formar una nación independiente, sino hasta 2000 años después. Entonces, la desobediencia de Israel, que los privó de experimentar completamente las bendiciones prometidas por Dios, estuvo motivada por la incredulidad persistente. La incredulidad comenzó aún antes de que la nación entrara en la tierra prometida. Pues poco después de que los israelitas salieran de Egipto, Dios dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y por causa de la falta obstinada de fe de toda esa generación de israelitas adultos, Dios no los dejó entrar a Canaán, excepto por Caleb y Josué. Como lo explica el autor de Hebreos 3, versos 18 al 19, diciendo: ¿y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Judas 5 agregó: el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. En el Salmo 78, el salmista se lamentó por la incredulidad de aquella generación, diciendo: murmuraron contra Dios y aún dijeron: ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes, pero ¿podrá también darnos de comer? ¿Podrá proveer carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se puso muy furioso, ¿cierto? Se enojó, se encendió contra Jacob, toda su ira ardió contra Israel, porque no confiaron en Dios ni creyeron que Él los salvaría. Incluso Moisés y Aarón sucumbieron a la tentación y se les prohibió entrar a la tierra prometida. Y desafortunadamente, hermanos, las generaciones siguientes no aprendieron de la incredulidad de sus ancestros. El segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 14, explica que Asiria destruyó el reino del norte, ¿cierto? Llamado Israel, porque no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Después, el reino del sur también se alejó de Dios por la incredulidad y Babilonia lo llevó cautivo. Así que, usando la metáfora del olivo en Romanos 11:20, que simboliza la riqueza de las bendiciones en el pacto divino, Pablo escribió que los israelitas, por su incredulidad, fueron desgajados. Ahora, todos los que han estado aquí escuchando este estudio del Evangelio de Juan, saben que este escrito a menudo se le llama como el Evangelio de la fe o el Evangelio de la creencia, porque Juan nos da ese propósito al escribir al final del Evangelio. Al concluir en el capítulo 20, él expresa: estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que este es el Evangelio de la fe, que nos presenta la historia de Jesús con especial énfasis en la evidencia de que Él es el Mesías y para que creamos en Él y por lo tanto tengamos vida eterna. Así que desde el primer capítulo hasta el final, Juan habla de creer. Pero también hemos notado a lo largo de todo este libro que también es un evangelio de incredulidad.
Pues si bien nos presenta la verdad acerca de Jesús para que creamos, también narra el rechazo de Jesucristo. Entonces este es el evangelio de la fe en un contexto de incredulidad. Así siempre vemos a Juan escribiendo para que crean y nos damos cuenta de que incluso cuando Jesús viene a demostrar quién es, se enfrenta a una incredulidad constante y esto sigue siendo cierto hoy. Esto es lo que seguimos viendo en nuestras iglesias. Vemos incredulidad de parte de los creyentes. Suena paradójico, ¿no? Pero así es. Por eso es que Dios mismo llama a todos los hombres a creer en su Hijo, pero la gran mayoría no lo hace. La gran mayoría no lo hizo cuando su Hijo estuvo aquí caminando entre ellos. Así que si bien el Evangelio de Juan es el Evangelio, si bien es la historia diseñada para llevarnos a creer, es al mismo tiempo una crónica de la incredulidad. Y hemos visto la incredulidad en diversas formas. Vimos la incredulidad confusa y desconcertada de Nicodemo, ¿cierto? A quien Jesús le dijo, si le he dicho las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? También vimos la incredulidad exigente de los nobles de Canaán, a quienes Jesús dijo, si no ven señales y prodigios no creerán. Vimos otro tipo de creencia, la incredulidad egocéntrica e hipócrita de los líderes religiosos de Israel, a quienes Jesús dijo, porque les digo la verdad, no me creen. Vimos la incredulidad ciega de los galileos que presenciaron los milagros y aún así no creyeron. Y Jesús dice, lo han visto y no creen. Como escucha, aquí usted tiene creencia e incredulidad a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Incluso está la misteriosa incredulidad de los hermanos de Jesús, ¿cierto? De quienes se dice, ni sus hermanos creyeron en él. Pero lo que sobresale en esta panoplia, esta variedad, diversidad de formas de incredulidad, es la incredulidad voluntaria, negacionista y despiadada de los fariseos, de los escribas, de los sumos sacerdotes y de los gobernantes de Israel, del Israel religioso. A quienes Jesús les digo la verdad y no creen. De manera que al estudiar el Evangelio de Juan se puede elaborar una teología de la incredulidad. Se puede trazar una caracterización muy completa de la incredulidad. Pero en este noveno capítulo en particular se obtiene una perspectiva del carácter de la incredulidad voluntaria, como le digo, incredulidad obstinada y incredulidad tenaz. En otras palabras, usted aquí encuentra una especie de patología de la incredulidad. Aquí usted tiene sus características, su naturaleza, sus marcas. Este es un pasaje entonces que uno puede leer como una narrativa, donde vemos esa maravillosa historia cuando el Señor Jesús encuentra a un ciego de nacimiento en la puerta del templo y le devuelve la vista, pero también lo salva, ¿cierto? Le da vida espiritual. Así que es una historia muy sencilla que nos da a conocer este increíble milagro, pero al continuar con ella, aquí donde leímos el versículo 3 esta mañana, comenzamos a ver a los líderes religiosos, en particular a los fariseos, investigar este milagro. Entonces, a medida que avanzamos en la historia, lo que nos impacta es ver el carácter de la incredulidad, es ver la naturaleza de la incredulidad. Ahora bien, la incredulidad se presenta de muchas maneras, pero en todas ellas demuestra los mismos componentes. Por eso creemos que uno de los desafíos al estudiar la Biblia es asegurarnos de no leer solamente la historia que encontramos y pasar por alto tal vez la revelación que se nos da. Y aunque, como dije, la historia es suficiente para mantener nuestro interés e impactarnos, pero si profundizamos un poco más y examinamos lo que sucede, comenzamos a comprender mejor cómo funciona la incredulidad. Y seguramente algunos se preguntarán por qué es importante esto. Entonces quiero decirles que es muy importante porque todos debemos saber que lo que siempre vamos a recibir de parte de la gente como respuesta al Evangelio es incredulidad. Y como su responsabilidad
a ser creyente es continuar el ministerio del Evangelio y predicar a Jesucristo. Conforme usted lo haga, usted va a encontrar incredulidad y va a tener que confrontarla. Esto es así porque casi todas las personas a quienes ustedes les presenten el Evangelio lo rechazarán. Entonces, durante toda su vida usted la pasará confrontando la incredulidad y para eso necesita saber cómo funciona. Sin embargo, hay algo aquí en esta historia, aparte de esto, en este evento, en esta conversación del ciego con los líderes, pues aquí vemos con claridad la división que se produce entre el cristianismo y el judaísmo. Vemos, por así decirlo, la división entre la iglesia latente en estos creyentes y la sinagoga. De manera que aquí es donde los judíos y los cristianos se dividen en dos reinos antagónicos y separados. Y esto se hace evidente, por un lado, cuando los judíos afirmaron a Moisés y por otro lado, cuando los creyentes afirmaron a Cristo. Y esta división es la que ha existido desde entonces, incluso hasta este mismo momento. Y ese cisma es lo que se ha perpetuado a lo largo de la historia y que se mantendrá hasta que Israel se vuelva al Cristo que rechazaron y lo acepte por quien es. Y eso sucederá algún día en el futuro. Pero la lección principal aquí es sobre la incredulidad. Por tanto, veremos cómo la incredulidad saca conclusiones antes de examinar. ¿Se ha dado cuenta de eso? La incredulidad siempre saca conclusiones antes de examinar. Veremos cómo la incredulidad está predispuesta a su propio punto de vista. El incrédulo defiende su punto de vista. Veremos cómo la incredulidad establece estándares falsos. Veremos cómo la incredulidad exige cada vez más evidencia, pero cuando la recibe no responde como debería hacerlo cualquier persona adecuada, cualquier persona pensante. Por lo tanto, hay una especie de irracionalidad en la incredulidad, porque la incredulidad investiga sesgadamente. Esto es, la incredulidad investiga de forma torcida, de forma parcializada. Puede analizar los hechos y llegar a una conclusión completamente errónea. Así es la incredulidad. La incredulidad es egocéntrica y egoísta. Y todas esas cosas son parte de la incredulidad que intentaremos desglosar en algunas palabras. Entonces, esta es una sección muy importante. Esta es una historia narrativa que es simple y no requiere mucha explicación, porque no se trata aquí de un argumento teológico complejo, denso, exhaustivo, ni nada por el estilo. Es simplemente una historia que analizaremos e intentaremos extraer de ella las características de la incredulidad que nos preparen para lo que enfrentaremos. Entonces aquí principalmente tenemos esas características de la incredulidad que se exponen en esta historia. Y la primera de ellas es que la incredulidad es hostil. Versos 13 al 16. La incredulidad es hostil. Así que primero que todo aprenderemos sobre el carácter hostil de la incredulidad. Y aquí vemos en el versículo 13 que trajeron al hombre que antes era ciego ante los fariseos. ¿Y quiénes son estos que lo trajeron? Bueno, son los vecinos y quienes antes lo vieron como mendigo. Son aquellos que lo conocieron cuando era ciego, cuando mendigaba junto a la puerta del templo donde Jesús los encontró. Estas personas llevan a este hombre ante los fariseos. Y uno se pregunta, ¿por qué lo llevaron ante los fariseos? Bueno, hay varias posibilidades, por supuesto, y tal vez sea una combinación de todas ellas la razón. Quizás simplemente era necesario que los fariseos, los líderes religiosos y quienes supuestamente conocían la ley y las escrituras, aprobaran cómo sucedió esto. Quizás buscaban una explicación teológica de las élites teológicas de Israel. Esto ciertamente es posible y razonable porque a todos ellos esto les resulta incomprensible, pues nadie había oído hablar de la curación de la ceguera de nadie hasta este momento. Y tenían razón, tanto el antes ciego como sus vecinos conocían el Antiguo Testamento. Y si usted revisa, no hay ni una sola curación de un ciego en todo el Antiguo Testamento. Eso era inaudito y él lo sabía.
Así que esto es notable y quizás solo querían que los fariseos lo revisaran para descubrir cómo lo veían y cómo lo explicarían ellos. También es posible, matizándolo un poco, que como los fariseos habían estado desacreditando continuamente a nuestro Señor Jesús y habían llegado al punto en que el Sanedrín había aprobado una ley que establecía que si alguien confesaba que Jesús era el Mesías, sería expulsado de la sinagoga, sería proscrito, ¿cierto? Sería desterrado, sería maldecido en la sociedad. Por tanto, ellos querían averiguar por qué el identificarse con alguien que podía sanar a un ciego, algo que encaja con los planes y propósitos de Dios y que lo hacía obviamente por el poder divino, ¿por qué lo expulsarían de la sinagoga? Así que tal vez solo necesitaban una explicación más detallada de por qué un castigo tan severo para alguien que afirmara que Jesús era el Mesías. Pero existe otra posibilidad y esto sería más negativa. Y es que sabían que Jesús había quebrantado, según ellos, el sábado, pues no se permitía sanar en sábado, refiriéndose no a curaciones milagrosas, sino a medicinales. Porque según la ley rabínica, si alguien estaba enfermo, no se podía hacer nada para que sanara el sábado. Se permitía neutralizar su apuro, pero no curarlo, porque eso sería una violación del sábado, según ellos. Así que en este caso, como Jesús sanó a este ciego en sábado, quizás iban a denunciarlo a los fariseos de forma negativa por haber quebrantado el sábado. Además, como el Señor Jesús había tomado barro, ¿cierto? Había escupido en él y se lo había puesto en los ojos, eso no estaba permitido porque era considerado trabajo en sábado. Así que Jesús, según ellos, había violado el sábado. Él había sido culpable de trabajar en el sábado. Y como todos ustedes saben, ellos tenían un sinnúmero de leyes ridículas para este día. Por ejemplo, usted no podía llenar una lámpara con aceite en el sabbat. No podía encender una mecha en el sabbat. Si un hombre apagaba una lámpara en el sabbat para ahorrar aceite y conservar la mecha, era culpable de violar el sabbat. Así que no podía encender una lámpara y no podía apagar una lámpara. También tenían leyes que decían que un hombre no podía salir en el sabbat con sandalias calzadas con clavos, porque los clavos constituyen una carga. Increíble. Y eso demostraría que él estaría cargando un peso en el sabbat. Y eso era una violación. Igualmente a un hombre no se le permitía cortarse las uñas o arrancarse un cabello de la cabeza o la barba. De hecho, si a usted le dolía una muela, no podía sacársela en sábado, solo podía tomar algo para aliviar el dolor. Como ve, todo esto era absolutamente ridículo, pues era agregar carga tras carga tras carga en el sabbat. Pero ellos se habían inventado todas estas reglas insignificantes y ridículas. Incluso hay un estatuto rabínico registrado por Maimónides, quien es el y judío histórico, ¿no? Maimónides, así se llama, que prohíbe específicamente escupir o esparcir o untar saliva sobre alguien en el sábado porque creían que la saliva tenía algún tipo de valor medicinal. Y según este hombre, no se les permitía esparcir la saliva en sábado. Y Jesús lo había hecho y entonces había quebrantado el sábado. Algunos de ellos, creemos, son discípulos de los fariseos, los que están aquí llevando a este hombre. Sin duda, algunos de los vecinos y la gente que sabía lo que estaba pasando se unieron a la causa de los fariseos, se sumaron a su forma de judaísmo apóstata. Así que arrastraron al hombre que había sido ciego ante los fariseos y quizás algunos querían una explicación y otros querían saber por qué la ley estaba en contra de un hombre capaz de hacer eso. Pero probablemente la realidad más dominante era que ¿qué hacemos con la violación del sábado? Eso era la mayor preocupación. Y eso era lo que más estaba ahí. Por cierto, el Señor Jesús hacía, eh, hacía, él dijo que hacía lo que quería en el sábado. El Señor Jesús dijo eso, ¿cierto? Porque dice en Marcos 2:28 que Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. Él fue el que creó el sábado.
Y en Juan 5, cuando sanó al hombre en el estanque en sábado, Jesús dijo, mi Padre trabaja en sábado y yo trabajo en sábado. Es decir, Dios no descansa en sábado y yo no descanso. Entonces lo acusaron de blasfemia porque se hizo igual a Dios. Pero el Señor Jesús nunca prestó atención a las ridículas reglas que se habían inventado para convertir el sábado en el peor día de la semana. Sí, porque eso era. Sin embargo, el Señor Jesús dice en Marcos 2:27 que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Que el sábado fue creado para ser un día de consuelo, de descanso, de alegría y refrigerio. Y ellos lo convirtieron en una carga imposible y ridícula. Así que, a propósito, Jesús violó su sábado. Él lo hizo a propósito. Jesús violó las leyes que ellos habían inventado. Pero Jesús nunca violó las leyes de Dios. Por eso Jesús dice en Mateo 15:9, ustedes en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así que este es el problema, de ahí que lo llevan ante los fariseos, quienes le preguntan nuevamente cómo había recuperado la vista. Entonces él de nuevo tiene que responder a la pregunta y entonces les dice, me me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Una respuesta muy sencilla, ¿cierto? ¿Y qué más podía decir? Eso era todo lo que sabía. Como ven, los fariseos no querían creer en la palabra de los vecinos ni en la de la gente del lugar. Ellos querían un testimonio en primera persona, así que le preguntaron a él mismo. Ahora, se supone que esto es una investigación, ¿cierto? Esto es una investigación, lo que significa que la conclusión debe venir cuando al final, ¿cierto? En una investigación la conclusión llega al final, no primero. Pero usted lo que observa en el versículo 16 es la conclusión antes de la investigación. Ahí los fariseos dicen, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y dicen, este hombre refiriéndose a Jesús porque ellos ni siquiera se atreven a llamarlo por el nombre. ¿Sí se da cuenta de eso? Ellos siempre, ese. Ellos no se atreven a llamarlo por su nombre. Y usted los verá hacerlo repetidamente, de manera que los fariseos ya han llegado a una conclusión. La conclusión es que Jesús no es Dios porque no guarda el sábado. Y este es un pequeño silogismo, ¿no? Silogismo es un argumento, un razonamiento lógico. Un silogismo lógico tiene y un silogismo lógico tiene una premisa, ¿cierto? O sea, una hipótesis mayor, una proposición mayor, tiene una premisa menor y tiene una conclusión. De eso se trata un silogismo. La premisa mayor para ellos era que todos los que son de Dios guardan el sábado. La premisa menor era que Jesús no guarda el sábado. Y la conclusión es que Jesús no es de Dios. Ese es el silogismo de ellos. Él no cumple con sus reglas insignificantes y ridículas en el Sabbat, pero todos los que son de Dios sí lo harían. Pero como usted comprende, esto es al revés, ¿cierto? Y así es como la incredulidad siempre se revela. La incredulidad empieza con la conclusión y luego razona. Y la conclusión es que lo rechazan y son hostiles hacia él. Sin embargo, hay un grupo dentro de esos fariseos que no se deja persuadir fácilmente por este silogismo, ya que estos tienen un propio silogismo y aparece a mediados del versículo 16, donde dice ese otro silogismo, dice, bueno, otros decían, y estos suponemos que otros se refiere a fariseos, que están ahí también, y ellos dicen, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Como comprende, el silogismo lógico aquí de estos dice, solo Dios puede abrir los ojos de los ciegos, ¿cierto? Eso es verdad. Jesús abrió los ojos de este hombre ciego de nacimiento. Conclusión, Jesús es de Dios. Y por esto es que hubo división entre ellos. Y aunque esto fue esperanzador, ¿cierto? Simplemente este grupo se desvanece. Desaparece este grupo del panorama. Al menos no los vuelve uno
a escuchar aquí, a ver aquí en el texto. Quizás fueron dominados por la mayoría que eran incrédulos, no lo sabemos, pero este tipo de división era parte de lo que estaba sucediendo con Jesús. Jesús trajo división entre la gente. Entonces, lo que aquí predomina y que vamos a seguir viendo en este relato es a los incrédulos de corazón duro y a los negadores. Y así también hay creyentes de corazón duros y negadores. Por tanto, lo primero que aprendemos sobre ellos es que han llegado a una conclusión y son hostiles hacia cualquier cosa que les ofenda o hacia cualquier cosa que ataque su conclusión. Esto es lo primero que hay que saber sobre la incredulidad, que la incredulidad voluntaria y resistente también es hostil, pues todo conflicto empieza intelectualmente, se vuelve emocional, luego verbal y termina en físico, ¿cierto? Y eso es lo que sucederá en la historia, porque la incredulidad, si se le presiona, puede tomar ese camino rápidamente. Y eso lo vemos en la iglesia. Cuando confrontamos fuerte la incredulidad, así se reacciona. La incredulidad toma el camino, ante todo, de hostilidad, es decir, es hostil a la verdad. Y decir que es hostil significa que es adverso, pernicioso, malintencionado, incluso podría ser peligroso. La incredulidad no es benigna, así que necesita entenderlo. Pues cuando uno trata con incrédulos, encuentra que esta actitud es agresiva. Cuando las personas no creen en el Evangelio y no creen en el Señor Jesucristo, inevitablemente son hostiles hacia Él. Por eso son los incrédulos quienes en última instancia, hermanos, persiguen a los cristianos. Y son más que nada los incrédulos religiosos los que rechazan el Evangelio, pues esos fueron los mismos quienes crucificaron a Jesús a manos de los romanos. Fueron los incrédulos quienes persiguieron a los apóstoles y martirizaron a casi todos ellos. Fueron los incrédulos quienes profirieron amenazas y masacres contra los creyentes en los primeros capítulos de Hechos. Son los incrédulos a lo largo de la historia de la humanidad quienes asesinaron a cristianos. Son los incrédulos hoy quienes masacran a cristianos en diversas partes del mundo. Así que la incredulidad es hostil, es decir, representa un cierto peligro. Por lo tanto, es necesario comprenderlo. Los fariseos ya han decidido que Jesús es una especie de combinación de poseído por un demonio, inspirado por Satanás y demente, y básicamente lo han dicho. Ese es el mantra, ese es el pensamiento de los fariseos acerca de Jesús, y lo están difundiendo y lo han articulado. Y ya lo han determinado. Por eso la hostilidad en cada una de esas identificaciones. Porque si se dice que está demente, si se dice que Jesús está demente, eso es un comentario muy adverso, ¿verdad? Si se dice que tiene un demonio o que es satánico, eso son declaraciones muy hostiles. Por lo tanto, los fariseos se han declarado agresivamente hostiles hacia Jesús, hostiles en su incredulidad. Y aunque no todos los incrédulos son igualmente hostiles, la incredulidad en sí misma es hostil a la verdad y puede adoptar muchas formas. Puede volverse agresiva hasta el punto de causar lesiones, de causar ataques o incluso la ejecución, el martirio, como sabemos a través de la historia. La segunda característica que encontramos es que la incredulidad es inflexible. Versos 17 al 24. La incredulidad es inflexible. En estos versos analizamos rápidamente que la incredulidad es rígida, es incurable. ¿Y qué significa incurable? Bueno, significa que no se doblega, no se convence, ¿no? Porque el ciego les contó exactamente lo que sucedió. Él dijo, yo estaba ciego y ahora veo. Él nombra al Señor Jesús desde el primer testimonio, allá por el versículo 11. Dice que Jesús vino, le dijo que fuera al estanque y se lavara el lodo de los ojos y fue así como ahora podía ver. Entonces, aquí uno se puede imaginar que Él los mira fijamente y ellos a Él, y que mientras Él da este testimonio, hay a su alrededor todo tipo de personas afirmando la realidad de esto. Sin embargo, es propio de la incredulidad decidida y voluntaria querer más pruebas, pero nunca hacer nada con ellas. Por lo que uno entiende
que la incredulidad lo que en realidad está buscando de forma desesperada es desacreditar. Eso es lo que busca la incredulidad. Busca desacreditar. Entonces sigue investigando las cosas, pero no lo hace porque busque la verdad. No, sino porque busca justificación para su conclusión que ya tiene. Por ello es que en Deuteronomio 32:20 Moisés llamó a los apóstatas hijos en quienes no hay fe. Son como niños en quienes no hay creencia. Y como la verdad de Dios solo se puede comprender por la fe, se les excluye. Por eso buscan más pruebas. Así que en el versículo 17 volvieron a preguntarle al ciego, ¿qué dices de él, ya que te abrió los ojos? Y él respondió, es un profeta. Pero recuerde, este hombre no tenía autoridad, ¿cierto? Este ciego. Aunque no se sabe cómo le fue en la vida, sí sabemos que a una persona así nunca se le permitía entrar en una sinagoga. ¿Por qué? Porque era ciego. Pero ¿por qué eso lo excluía de la sinagoga? Lo excluía porque su ceguera estaba relacionada con su pecado. Esto fue lo que dijo el apóstol al comienzo de la historia, ¿verdad? Ya vimos eso. ¿Quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Así que para ellos él era un hombre maldito y su maldición lo expulsó de la sinagoga según el análisis de ellos. Porque cualquiera que tuviera una enfermedad, una dolencia, una deformidad, una discapacidad, era maldito y no formaba parte de la sinagoga. Y los fariseos y escribas no se acercaban a esas personas. Estos no se acercaban a ellas y no los tocaban. Así que eran marginados y aquí tenemos a un hombre que no había estado expuesto a la sinagoga, que no había sido instruido como los demás y sin embargo tenía la suficiente sensatez. Él tenía la suficiente sensatez para saber que este Jesús era de hecho el profeta. Por cierto, eso fue lo que dijeron en el capítulo 7, ahí atrás. Entonces muchos decían que era un profeta. Incluso Nicodemo dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces a menos que Dios esté con él. Así que este hombre se había enterado de la existencia de Jesús. Él conoce su nombre y ahora cree que es un profeta de Dios por su poder milagroso. Por eso les da una respuesta directa y sensata, que debería haber sido el final de la investigación. Porque aquí está el hombre que había sido ciego y que ahora puede ver. Y esto debió revelar que Jesús era un profeta. Sin embargo, el versículo 18 dice que los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres. De modo que estos fariseos seguían sin creer porque, repito, la incredulidad es insalvable. Y de nuevo, se los digo, necesitan entender que esto es lo que enfrentarán al predicar el Evangelio. Esto es lo que me ha tocado enfrentar estos 10 años. Y sigue, y seguirá. La mayoría de la gente rechazará lo que ustedes les digan sobre el Evangelio. A lo largo de toda su vida de ministerio y evangelización, la mayoría no aceptará lo que les digan. Más si se les confrontan en su pecado. Entonces, además de que existe un elemento de hostilidad hacia el Evangelio, hay un elemento de inflexibilidad e inamovilidad contra el Evangelio. Esto es lo que enfrentamos. El camino es estrecho y pocos son los que lo encuentran. Pocos. Este es el punto de vista predispuesto y por eso dicen, miren, vamos a investigar esto más a fondo. Lo dicen simplemente porque no abandonan la idea de que Jesús es pecador y que no viene de Dios, de manera que piensan que debe haber algo en la historia que aún no ven, que hay algún tipo de encubrimiento, que hay alguna mentira, que hay algún tipo de engaño y creen que tienen que llegar al fondo de eso. Así que llaman a los padres y en el versículo 19 los interrogan pensando que quizás este hombre sea una identidad equivocada, ¿no? Que no sea el hombre que es, que, que los están engañando y por eso preguntan, ¿es este su hijo? El que dicen que nació ciego, ¿cómo es que ahora ve? Y los padres dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Entonces, esto sería el fin del caso, ¿cierto?
Golpeen el estrado ya, por favor. Conclusión, ¿verdad? El caso ha terminado. Este hombre Jesús viene de Dios. Este hombre era ciego y ahora ve. Este es el hombre que nació ciego. Pero en el versículo 21 vemos que los padres de este hombre mienten, diciendo que no sabían cómo era que ahora veía, y mienten para cubrirse, mienten para protegerse. Lo sabemos porque lo dice el verso 22. Ellos mintieron porque tenían miedo de los judíos. ¿De qué tenían miedo? Bueno, temían que si decían lo que sabían, que era Jesús el que lo había hecho, los expulsarían de la sinagoga. Y ellos sabían muy bien lo que era ser expulsado de la sinagoga. Lo sabían porque precisamente su propio hijo había vivido fuera de ella toda la vida. Sabían lo que era la prohibición y la maldición con todas sus implicaciones. Sabían lo que era ser un marginado y no querían eso. Los rabinos solían decir que ser expulsados era mucho peor que ser azotado por sus implicaciones sociales, económicas y religiosas. Entonces no querían ni de cerca experimentar lo que él experimentó. Y como ya no podían expulsarlo a él, dijeron, pregúntele a él, es mayor de edad. Así que llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, sabemos que este hombre es pecador, no insista, le están diciendo. De manera que ellos hablan de Jesús y teniendo en mente a Josué 7:19, le exigen que diga la verdad y dé gloria a Dios. Ellos le están diciendo que diga la verdad porque ellos no creen su testimonio, no creen el testimonio de los padres, no creen en el testimonio de los vecinos. Por tanto, así de firme e inamovible es su incredulidad. Y dicen, nosotros sabemos que este hombre es pecador por haber violado el sábado, pero el hombre respondió, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sí sé, aunque era ciego, ahora veo. En otras palabras, no sé quién es, no sé de la acusación de pecado que ustedes tienen contra él, pero lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo, y hasta aquí llega. No obstante, a estos judíos no les interesa nada que tenga que ver con la verdad. Así que le dijeron en el versículo 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y bueno, esto es significativo aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí ahora ellos acaban de admitir que fue sanado. Acaban de admitir que estaba ciego y que se le abrieron los ojos. Entonces, quizás con esto buscaban algún truco. Y eso nos lleva a la siguiente sección, la siguiente característica. La incredulidad es irracional. 25 al 30, versos 25 al 30. Entonces, hasta aquí tenemos que la incredulidad es hostil, es inflexible, es rígida. Y en tercer lugar, la incredulidad es irracional. Porque si usted tiene los hechos verdaderos, óigame bien, hermano creyente, si usted tiene los hechos verdaderos, ¿cierto? Y aún así, usted llega a una conclusión errónea sobre la verdad, sobre Jesús, sobre el Evangelio, sobre la iglesia, sobre lo que sea, usted es irracional. Y nosotros los creyentes nos enfrentamos a esto constantemente al intentar proclamar el Evangelio a la gente. Incluso lo enfrentamos con los mismos creyentes. ¿Qué tan difícil es predicarle el verdadero Evangelio a los creyentes? Dijo alguien. Cuando somos fieles en decir la verdad, por supuesto, ¿no? Cuando estamos siendo fieles en predicar la verdad. Y es así porque si nosotros presentamos los hechos, si exponemos sistemáticamente, como lo hizo, por ejemplo, Pedro en el día de Pentecostés, y la gente lo rechaza, es simplemente porque la incredulidad es irracional. Mire, ellos dijeron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió en el versículo 27, ya se los dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso quieren ser sus discípulos también? Y él dice esto a manera de sarcasmo, por supuesto. Él simplemente toma el sarcasmo de ellos y la hipocresía de ellos y lo usa contra ellos. Pues este es un hombre que en verdad siente la alegría. Este hombre en verdad siente la confianza y la fuerza de la convicción de saber que está tratando con un hombre que viene de Dios.
con un profeta. Y según cuenta la historia, él llega a creer plenamente, ¿cierto?, en Jesús para salvación. Así que él es el libre de atacarlos porque sabe que tiene la verdad. Y así descienden al tercer nivel de conflicto, que es la injuria verbal. En el versículo 28 lo injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Y ahí está esa brecha de nuevo. Moisés y Cristo, la iglesia y la sinagoga, el judaísmo y el cristianismo. Y aún hoy sigues en desacuerdo. Y le dicen en el versículo 29, nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero en cuanto a este hombre, no sabemos de dónde es. Y creo que que ellos sí sabían que era de Nazaret, de Galilea, ¿cierto? Entonces, cuando dicen que no saben de dónde es, no se referían al pueblo, al lugar como tal, sino a que desconocían el origen de Jesús. Ellos simplemente no estaban dispuestos a decir que venía de Dios, y menos que era Dios. De hecho, estaban convencidos de que era satánico. Y esta es la característica de la incredulidad en el versículo 30. El hombre responde enfatizando de alguna manera la irracionalidad de todo esto. Él dijo, bueno, esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es y sin embargo me abrió los ojos. Así que la conclusión obvia es simple. Jesús me abrió los ojos. Jesús creó unos ojos nuevos. Entonces debe ser del cielo, porque solo Dios es el creador. Satanás puede destruir. Satanás puede falsificar la verdad como lo hace. Pero solo Dios puede crear. Él me abrió los ojos. ¿Y ustedes no saben de dónde es? Bueno, así es cuando la incredulidad investiga un milagro. Llega a la conclusión inicial y prematura, incluso si tiene que funcionar de manera irracional. Finalmente, para terminar, encontramos en este relato que la incredulidad es insolente. Versos 31 al 34. La incredulidad es insolente. ¿Qué significa insolente? Bueno, significa abusivo, despectivo. Y se ve la insolencia de la incredulidad desde el verso 31 hasta el 34. Ahí el hombre sigue hablando y cita a un teólogo, ¿cierto? Ojalá tuviéramos tiempo para desarrollar toda su teología. Él dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Y es verdad, ¿no? Dios no escucha a los pecadores. Pero ¿cuáles pecadores? A los que no se arrepienten, por supuesto, a los impenitentes, a los incrédulos. Dios no escucha a los pecadores. Eso es un principio del Antiguo Testamento que dice, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Eso dice del Antiguo Testamento. Entonces este hombre conocía su Antiguo Testamento. Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. Desde el principio de los tiempos nunca se ha oído que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Y como les dije, no hay tal cosa en todo el Antiguo Testamento. Así que este hombre conocía su teología y nunca había ido a la sinagoga, ¿no? Este era un hombre razonable. Luego dice, si este hombre no viniera de Dios, nada podría ser. Si no viniera de Dios, no podría hacer estos milagros. Entonces aquí el hombre que antes había sido ciego se ha convertido en el predicador. Él ha tomado las riendas de la reunión y está hablando con los líderes. Aunque en un principio es sarcástico, ahora aquí es específico, es lúcido, es de mente clara y fiel al Antiguo Testamento. E incluso se refiere al Antiguo Testamento de que Dios no escucha las oraciones de los pecadores impenitentes, irreverentes. Así que les está dando una explicación de la realidad, una explicación sensata, razonable y lógica, a lo que estos fariseos responden con la insolencia del versículo 34. Le respondieron, ¿naciste completamente en pecado y nos estás enseñando a nosotros? Insolentes, ¿verdad? Y ese es el desdén, ese es el desprecio de todo. Así que se vuelve físico, pues lo echaron. Lo sacaron. De manera que prepárense para enfrentar esto. Cuando la incredulidad investigue un milagro, investigue la verdad. Así es como actúa y esto será una decepción. La verdad no se investiga, la verdad se cree.
Me imagino que ya ha sido una decepción en su vida, en la vida de algunos. Estoy seguro, pienso que ha sido una gran decepción a lo largo de los años para cualquiera de nosotros que haya caminado con Cristo durante algún tiempo, porque generalmente acumulamos ese tipo de decepción, de ver y de luchar contra la incredulidad. ¿Y qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo puede cambiar eso? Bueno, la única respuesta es ir a donde fue Jesús en Juan 6, 3 veces, ¿cierto? Él dijo esto: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y luego en el versículo 64 en Juan 6 lo resumió: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no les dado del Padre. Sencillo. Entonces la única manera en que un incrédulo puede ser liberado de esa extraña cautividad y esclavitud a lo maligno, a lo hostil, lo irascible, lo intolerante, irracional, la única manera en que un incrédulo puede ser liberado de todo esto es por el poder de Dios. No es su estudio, no es si estudia en el seminario máster de Estados Unidos, no es si usted tiene los títulos que tenga. No, no es eso lo que lo va a sacar de su incredulidad. Es el poder de Dios. ¿Pero qué hacemos? Bueno, le suplicamos a Dios que tenga misericordia, ¿no es cierto? Le suplicamos al pecador que crea. Y le suplicamos a Dios que tenga misericordia. Eso es lo único que podemos hacer, porque el hombre natural, dice Pablo, no entiende las cosas de Dios. Para él son locura porque se juzgan espiritualmente y él está espiritualmente muerto. Así que no salimos a evangelizar con la esperanza real de tener el poder de nuestra razón, de nuestros hechos o de nuestra verdad para romper la ceguera, para romper la oscuridad y la esclavitud de la incredulidad, sino que salimos con la verdad y clamamos a Dios para que Él libere al pecador de esta esclavitud de incredulidad. Entonces el Señor Jesús, así como les dijo a los líderes religiosos de Israel, Él nos sigue diciendo a nosotros hoy que Él vino a su nación. Él vino a este mundo que fue hecho por Él y los suyos no le recibieron. Y el mundo no lo conoció. Que Él vino aquí con la verdad eterna que siempre ha conocido, la verdad que proviene de Él como el Hijo eterno de Dios, y nos ha dado esa verdad, pero la mayoría de personas no la creyeron, inclusive muchos que dicen ser creyentes aún no la creen. Y muchos en el pueblo de Israel que decían conocer las Escrituras, muchos que decían conocerla al Dios verdadero, no quisieron recibir la verdad del Maestro más grande, del Maestro más capaz, más poderoso, más efectivo que jamás habló en la tierra. No les sorprenda entonces cuando no nos crean a nosotros. Entonces permítame decirle algo acerca de la incredulidad. La incredulidad produce ignorancia. Y si usted quiere oír una representación ignorante de la Biblia, escuche a los incrédulos. Ellos siempre van a representar de manera equivocada las escrituras. Por eso nunca espero oír que algún incrédulo represente de manera apropiada la Biblia. Es que ni siquiera espero eso de los creyentes, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la incredulidad los encierra en la ignorancia. Sencillo. Y como un triste ejemplo, recuerdo la lamentable historia de un predicador muy prominente llamado Charles Templeton. Él fue uno de los fundadores de Juventud para Cristo, junto con el gran evangelista Billy Graham. Y se creía que en ese entonces él era el más grande de los predicadores. Así que él era la gran presencia que todos querían, con la que todas querían estar, pues lo tenía todo. De manera que se volvió un gran predicador y un gran evangelista, y él predicó en estadios llenos de gente. Y él llevaba ese peso en ese tipo de dúo Billy Graham, Templeton, en los primeros años. Y la gente caía a sus pies. En verdad, la gente caía a sus pies. A la gente le encantaba escucharlo. Él básicamente tuvo un éxito muy grande, enorme.
Pero poco a poco comenzó a salir a la luz que él representaba de manera equivocada las escrituras. Y él comenzó a sacar más y más lo que él pensaba acerca de las escrituras. Y todo llegó a una culminación cuando él escribió un libro. El título del libro es una biografía de ese viaje espiritual de él. El título es Me despido de Dios, por Charles Templeton. Así él terminó siendo un periodista en Canadá, un escritor de novelas, una personalidad de la televisión. Y lo que básicamente hace él con este libro es atacar la Biblia, es atacar toda la Biblia. Y esto es sorprendente para alguien que fue preparado y entrenado en la palabra de Dios y que predicó de esta manera. Así que él entendió de manera equivocada la Biblia. Por tanto, toda su perspectiva fue alterada y corrompida. Y ese es el legado de la incredulidad. El legado de la incredulidad es la ignorancia. Esa es la razón por la que si usted va a la universidad y escucha a los incrédulos hablar de la Biblia, no la entienden. Y si usted va también a un seminario y tiene profesores incrédulos y hablan de la Biblia, ellos no la entienden. Entonces, ¿cuál es el remedio? ¿Qué puede hacer el que está encerrado en incredulidad, en tinieblas, en ignorancia? ¿Qué puede hacer el pecador? Lo único que puede el pecador hacer es creer, y eso es suficiente. Y esto realmente es un mandato. Esto es la única esperanza. Esta es la verdad de la sola fe. ¿La ve ahí? La sola fe. Y no viene de algún reformador, no, sino que viene del autor de la verdad. Entonces eso es lo único que el pecador puede hacer para ser salvo. Debe creer. Usted no puede hacer nada por un lado, pero por otro lado usted es responsable por su creer o no creer. Por tanto, el mensaje a un pecador es que no puede hacer nada para ganarse su salvación. No puede hacer ninguna contribución a ello, pero se demanda de usted que crea lo que Dios ha hecho para proveerla, que crea lo que Dios ha hecho en Cristo para proveer salvación como un regalo de gracia. Y así es como Juan termina la historia mostrándonos que todos son ciegos en esta historia, menos aquel hombre que creyó en Jesús, ¿cierto? Los demás, todos son incrédulos, están confundidos, están avergonzados de Jesucristo. Algunos lo odian más que otros, pero nadie lo ama, nadie cree en él de verdad. Ahora, para concluir, quiero enfatizar que Jesús no obedeció las leyes y las reglas de los judíos, sino que él solamente obedeció la ley de Moisés para que nosotros que no podemos cumplir perfectamente pudiéramos ser libres de su condenación. Pero entonces surge una pregunta: ¿cuál es nuestra relación actual con la ley de Moisés? Si estamos muertos a la ley, si el Señor Jesús ya cumplió la ley por nosotros y Jesús se encarnó para darnos su perfecta justicia, ¿qué hacemos con el Antiguo Testamento? ¿Qué hacemos con la ley de Moisés? ¿La tiramos a la basura? ¿La cortamos del Antiguo Testamento de nuestras Biblias? ¿Nos quedamos sin la ley y ya podemos hacer lo que nosotros queramos, nuestra carne nos diga? Por supuesto que no, no, no y no. Pues la Biblia nos explica en varios lugares muchas veces que nosotros pasamos de la ley de Moisés a la ley de Cristo. Lo dice Gálatas 6:2, Primera de Corintios 9, Hebreos capítulo 8 y capítulo 9. La Biblia dice que estamos en un nuevo pacto gobernado por un nuevo mediador, con una mejor ley, la ley de Cristo. Y la ley de Cristo, como Él lo resume, se resume en dos mandamientos: amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo. Pues el Señor dice que si usted obedece esas dos leyes, usted ya obedece completamente, cumple toda la ley. Usted cumple todo lo que la ley de Moisés quería enseñar. Y claro, el Antiguo Testamento también presenta leyes civiles, pero nosotros no estamos bajo esas leyes porque no estamos incorporados en el Israel, en la nación de Israel. Tampoco estamos bajo las leyes ceremoniales de los sacrificios de animales, porque el Señor Jesús hizo un solo sacrificio completo y perfecto. Así que no desechamos la ley, porque nos revela muchísimo sobre el carácter moral de Dios. Nos revela mucho sobre el corazón de Dios, sobre cómo amar a Dios y amar lo que Dios ama.
ya que Dios es inmutable. Todo esto es relevante. Todo esto no se aplica a nosotros. De hecho, si pensamos bien en lo que cumplió la encarnación del Hijo de Dios, fue simplemente resplandecer y revelar el corazón de Dios que comenzamos a ver en el Antiguo Testamento. Así que todo allí son sombras que Dios usó para revelar su carácter. Solamente que ahora Jesús ha llegado, no debemos. Ahora que Jesús ha llegado, no debemos abrazar las sombras del Antiguo Testamento, porque podemos abrazar el cuerpo que es Cristo Jesús, la sustancia real. El problema es que Jesús vino al mundo y los legalistas que aman la gloria del hombre se aferran a las sombras y a sus propias reglas, en vez de amar a Jesucristo, y lo hacen por su orgullo. El orgullo es la madre de todos los pecados y lo sabemos porque la razón del legalismo, la razón por la que el legalismo engaña a la gente es porque la gente quiere pensar que es buena. Por eso cada persona quiere y desea escuchar el mensaje que escuchamos del mundo, que usted tiene una baja estima de sí mismo y debe comenzar a pensar mejor de usted. Por tanto, es un mensaje que todo el mundo abraza porque todo el mundo es orgulloso. Y eso es lo que vemos en nuestro texto. Todos son culpables por lo mismo. Lo pueden ver desde diferentes ángulos, pero todos parten del mismo orgullo. Los fariseos por su orgullo quieren engañar a la gente para recibir más honor. Y la gente por su orgullo quiere una religión de justicia por obras para creer que son mejores que los demás. Así que esto es un recordatorio fuerte. Es una muy clara exhortación de que nosotros tenemos que preservar la gracia de Dios, de que la salvación es por gracia. Es gratis, es un regalo. Tú eres salvo porque Cristo hizo la obra. Él le dio los ojos. Usted no ganó sus ojos. Es un milagro que Jesús hace. Y tenemos aún como cristianos que luchar con eso de creer que Jesús nos da su salvación gratuitamente. Y eso es natural porque es parte de nuestra carne. Y tenemos que matar eso y decir, no, el Señor Jesús ya cumplió todo. Él ya ganó el favor de Dios por mí en un 100% y yo no lo puedo perder. Entonces toda mi obediencia ahora, porque soy obediente, y toda mi obediencia ahora tiene que ser motivada únicamente por gratitud por lo que Dios hizo por nosotros. Como lo hace el hombre que antes era ciego. El Señor Jesús le dice, yo soy el Mesías. Y la historia dice que el ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. Esa debería ser nuestra respuesta, una respuesta de fe y de adoración, porque Jesús vivió por nosotros y también Él murió por nosotros.